A ver, sírvanse un buen café porque hoy vamos a desmenuzar el tema del que literal todo el país está hablando, el desenlace de las elecciones en Colombia. Sabemos que Abelardo de la Espriella ganó en lo que conocemos como el preconteo inicial, pero por otro lado, el equipo de Iván Cepeda está impugnando los resultados. Así que hoy, cero ruido de redes sociales, cero apasionamientos políticos. Vamos a explicar de la manera más objetiva posible qué es lo que dicta la ley a partir de este preciso momento. Mejor dicho, vamos a traducir lo complejo al lenguaje de calle para que quede súper claro. ¡Arranquemos! Para entender la magnitud de todo esto, partamos de los resultados del famoso preconteo del domingo. Tenemos a de la Espriella con un 49% y a Cepeda pisándole los talones con un 48%. Un final de fotografía. Pero ojo con esto, y aquí está el detalle clave que a veces se nos escapa. Estos números son puramente informativos. Sí, así como suena. Tienen un valor mediático gigante, por supuesto, pero legalmente, en este punto exacto, todavía no son vinculantes para declarar a un presidente. Son, digamos, una foto rápida del momento, no la pintura final. Y esto nos lleva a romper el mito más grande sobre las elecciones. Si traducimos el código electoral a un idioma que todos entendamos, existen básicamente dos mundos. El preconteo es exactamente eso que vemos en la tele el domingo por la noche. Rápido, diseñado para las noticias y para dar cierta tranquilidad. Pero el escrutinio, bueno, ese es otro nivel. El escrutinio es la verdadera auditoría legal. Es un proceso oficial, muchísimo más lento, riguroso, y ¿adivinen qué? Es el único que tiene validez jurídica real. El preconteo lo hacen los jurados a toda velocidad, pero el escrutinio lo hacen jueces de la República y con los documentos físicos en mano. Entonces uno se pregunta, si el escrutinio es el proceso real, ¿quién lo hace? Y no, definitivamente no son los políticos. La norma despliega un verdadero ejército de la legalidad, 9,000 personas. Específicamente, jueces y notarios que actúan como árbitros totalmente independientes. Ellos se agrupan en lo que la ley llama comisiones escrutadoras, y hay 2,992 de estas comisiones por todo el país. Su trabajo es revisar con lupa acta por acta. Imagínense tener a miles de auditores independientes certificando cada papelito. Y claro, esto no se hace a la loca. Este proceso es una cadena súper estricta. Todo arranca en la base, en la mesa de votación la misma noche de las elecciones. Luego, esa información sube al segundo escalón, la comisión municipal, donde los jueces hacen la primera revisión oficial. Si ahí hay apelaciones o dudas legales, pasa a la comisión regional. Y finalmente, todo este flujo llega a la cima, el Consejo Nacional Electoral. Es básicamente una escalera de 4 niveles, diseñada específicamente para filtrar errores y garantizar que cada voto cuente de verdad. Ahora, la pregunta obvia, ¿cómo cuidamos esos votos físicos mientras suben por esa escalera burocrática? Y aquí aparece un término que, la verdad, suena como a película de Indiana Jones, el arca triclave. En términos prácticos, es una caja fuerte de máxima seguridad que necesita, sí, 3 llaves distintas para poder abrirse. Estas llaves las tienen 3 funcionarios diferentes, los famosos claveros. Y esto es vital, porque ya adentro duermen los formularios E14 originales. O sea, si alguien quisiera alterar algo en la madrugada, es imposible a menos que tenga a los 3 claveras ahí parados al mismo tiempo. Un blindaje brillante, ¿no? Y bueno, la seguridad de esos documentos es el tema de la semana. Por un número masivo, 33,000. Esa es la cantidad exacta de mesas de votación que la campaña de Iván Cepeda anunció que está impugnando legalmente. O sea, estamos hablando de decenas de miles de documentos que tienen que salir de esas arcas triclaves para ser revisados manualmente, uno por uno. El nivel de este desafío logístico y legal, la verdad no tiene precedentes recientes en el país. Pero a ver, aterricemos esto. ¿Qué significa realmente impugnar? En lenguaje de calle, una impugnación es simplemente levantar la mano frente al juez y decir: «Epa, aquí hay dudas, solicito que volvamos a revisar esta mesa». Durante este proceso, los testigos de ambas campañas se sientan frente a los jueces para contrastar la información. Y ojo a este dato, que es el corazón de todo el asunto. Esto no se hace con fotos de WhatsApp ni con pantallazos de redes sociales, para nada. Se hace única y exclusivamente con el papel físico original. Y todo este engranaje nos empuja a la pregunta que todos tenemos en la cabeza. ¿Puede este tremendo proceso legal realmente cambiar el resultado final? Es súper normal pensar que quien celebra el domingo ya ganó y punto. Pero la realidad jurídica e histórica nos dice otra cosa. Nos demuestra que los números sí se mueven, y a veces muchísimo, cuando los jueces toman el control oficial.
Para entender esto, miremos los datos fríos del pasado reciente. 500.000. En las elecciones legislativas del 2022, justamente a través de este proceso de escrutinio y impugnaciones, la coalición del Pacto Histórico recuperó un poco más de 500.000 votos que, sencillamente no habían aparecido en el preconteo rápido del domingo. 500.000. Eso reconfiguró por completo el Congreso. Así que, para que quede claro, el sistema sí permite correcciones masivas si los papeles físicos así lo demuestran. Y la verdad es que ni siquiera hay que irnos hasta el 2022. Revisemos lo que pasó hace nada, en la primera vuelta de estas mismas elecciones. El escrutinio no es mágico, ni favorece a un lado político, simplemente busca la verdad matemática. Fíjense, durante esa revisión, Abelardo de la Espriella sumó más de 4.600 votos a favor respecto al preconteo, y al mismo tiempo, Iván Cepeda sumó más de 15.560 votos. Las cifras de ambos se movieron. Esto demuestra tajantemente que las correcciones matemáticas son la norma del proceso electoral, no la excepción. Entonces, después de que los jueces auditan esas 33.000 mesas impugnadas, ¿quién da el pitazo final y dice «tenemos presidente»? Esa tarea titánica es del Consejo Nacional Electoral, el famoso CNE. Ellos son la autoridad suprema aquí. Solo cuando el CNE resuelve hasta la última apelación, emite su resolución y entrega la credencial, el proceso se acaba legalmente. Cualquier otra cosa que escuchen antes de ese momento son puras proyecciones. Así que llegamos a la gran reflexión. Con un margen pero tan estrecho y nada menos que 33.000 mesas entrando en este proceso de auditoría legal y física, la verdadera historia de estas elecciones todavía se está escribiendo en los juzgados. ¿Qué sorpresas revelará el escrutinio una vez que se abran todas las arcas triclaves? El preconteo nos regaló el titular del domingo, sin duda, pero el escrutinio es el que dictará de forma vinculante la historia de Colombia. Mil gracias por acompañarnos en este análisis. Ya saben, la idea es siempre entender las leyes detrás de los titulares. Nos vemos.